El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados reaccionan de diferente forma ante levantamiento de veto. Juramentan a magistrado Chinchilla Sandí. UCAEP hace sugerencias a proyecto de evasión fiscal y ordenan inicio de preconstrucción de edificio legislativo. Vamos al detalle de las informaciones. El levantamiento del veto presidencial que había interpuesto la expresidente Laura Chinchilla sobre la reforma del Código Procesal Laboral fue recibido de diferentes maneras en la Asamblea Legislativa. La noticia fue celebrada en bancadas como la del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio, quienes apoyaron tajantemente la medida. Este proyecto, hoy Ley de la República, fue aprobado en primer debate el 31 de julio del año 2012, con una votación unánime de los 45 diputados presentes, y en segundo debate el 13 de septiembre de ese mismo año, con una votación de 40 diputados a favor. Fue aprobado con el apoyo de diversos sectores y partidos políticos. También apoyaron esta ley la OIT, los magistrados y las magistradas de la Sala Segunda, representantes de las cámaras patronales y del sector sindical. Y fue vetado por la expresidenta Chinchilla el 9 de octubre de ese mismo año, cediendo a las presiones de grupos empresariales y de la empresa privada. Efectivamente nos sentimos, siempre en el Frente Amplio nos vamos a sentir muy complacidos cuando crezcamos en este país en función de defender los intereses de la ciudadanía costarricense, sobre todo los derechos de la clase trabajadora, de los que han sufrido en los últimos años la discriminación y el desamparo del sistema. Por eso nos sentimos muy satisfechos, muy contentos de que eso haya mejorado, de que se haya levantado este veto en beneficio de la población costarricense. Mientras que para el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, Rafael Ortiz Fábrega, se hace necesaria desde ya una reforma para regular las huelgas en la prestación de servicios esenciales. Para ello pretende impulsar el expediente 19.306 junto a las fracciones del PAC y el FA. Incluso nosotros tenemos un texto sustitutivo para, en lo que son los servicios esenciales y lo que tiene que ver con huelgas, lo hemos hablado desde la semana anterior, desde incluso hace un par de semanas, para introducirle una modificación que establezca claramente la prohibición absoluta en servicios esenciales en donde estén en juego la vida y la seguridad de la ciudadanía. Juan Rafael Marín Quirós externó que el levantamiento del veto es un fallo estratégico en el manejo de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo, que incluso implicaría errores técnicos de procedimiento. Lo que ocasiona realmente una relación de intromisión efectiva en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Me parece que hay un error estratégico de procedimiento donde el Poder Ejecutivo ha fallado. El Poder Ejecutivo ha fallado porque ha convocado en sesiones extraordinarias un expediente relacionado con el Código Procesal Laboral y no lo retiró. No lo retiró a pesar de haberlo convocado mediante un decreto ejecutivo. Y todavía en la sesión del día jueves, la Secretaría del Directorio Legislativo ni la Presidencia del Directorio Legislativo conocieron retiro del proyecto que ha sido convocado y que el Poder Ejecutivo, este presidente, delegó en sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa. Esta legislación se aprobó en segundo debate el 13 de septiembre del año 2012, con el apoyo de 40 de los legisladores presentes en la sala de sesiones. Álvaro Ramírez Bogantes, de la OIT, presentó a la Comisión de Ciencia y Tecnología algunas correcciones al proyecto que propone la educación dual en el país. Dijo que este esquema de educación está arraigado en países europeos y latinoamericanos y le parece bien que se instale en Costa Rica. Sin embargo, indicó que debe incorporarse un esquema de derechos de los aprendices, en donde se mencione el pago por su salario, horas extra, condiciones generales. Además, se debe incluir el límite del convenio del centro educativo con la empresa, la calidad de la educación y la certificación que se extenderá, así como el financiamiento. Estos sistemas en los países donde funcionan bien porque tienen una gran reputación. Las personas que pasan por un sistema de formación dual por lo general tienen carreras hacia adelante
con más posibilidades de conseguir buenos trabajos, ascensos en sus puestos. Muchas veces las personas luego migran hacia el sistema terciario e incluso en muchos países la universidad también ofrece formación dual. Aquí en Benio es un ejemplo interesante. El diputado Olivier Jiménez consultó sobre el ente rector de la educación dual. Nosotros tenemos el INA y hay colegios profesionales, pero al final y al cabo el Ministerio de Educación es el que regula todo lo que son estudios en Costa Rica. El representante de la OIT dijo que sería una buena opción. Cuando hablamos de incluir a los colegios públicos de secundaria, excluyendo los colegios técnicos, estamos hablando de un cambio de malla curricular, estamos hablando de muy posiblemente compañeros y compañeras educadores que puedan perder sus trabajos, estamos hablando de tiempo que se tiene que utilizar para preparar los monitores de lo que se habla en este proyecto de ley. Ramírez indicó que no se trata de educación básica, sino de formación para el trabajo. El plenario legislativo juramentó al magistrado Carlos Chinchilla Sandí, quien fue reelegido en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por 8 años más. Chinchilla se ha desempeñado como juez penal y superior del Tribunal de Casación Penal. Colaboró con la elaboración de leyes como los tribunales de fragancia, la ley del recurso de apelación de la sentencia penal y la reforma al recurso de casación, entre otros temas. Además, cuenta con conocimientos en temas como derecho procesal penal, seguridad jurídica y ciudadana. Además, los legisladores aprobaron la solicitud de permiso para el eventual atraque, permanencia en puerto y desembarque de las tripulaciones de las embarcaciones del guardacostas de los Estados Unidos. Estarán desarrollando operaciones antinarcóticos en apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas, conforme lo establecido en el acuerdo entre nuestro país y la Nación del Norte. El periodo comprendido será del 1 de enero al 30 de junio del 2015. Alan Saborío Soto y Luis Mesalles Jorba, representantes de la UCAEP, hicieron varios señalamientos al proyecto de ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, que se tramita en la Comisión de Hacendarios y que es iniciativa del Poder Ejecutivo. Mesalles Jorba sostuvo que su principal preocupación radica en que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, prometió en campaña que no tramitaría impuestos durante los 2 primeros años, situación que parece haber cambiado. Nos pareció muy bien cuando el presidente Luis Guillermo Solís ofreció una moratoria de 2 años para generar o para plantear nuevos impuestos, dando tiempo a demostrar que se podía hacer un mejor uso de los recursos públicos que lo que se ha venido haciendo. Alan Saborío profundizó en los señalamientos y expresó que UCAEP no está de acuerdo con el trato que da el proyecto a los funcionarios que sean acusados de comportamiento fraudulento o corrupto, por ejemplo, para defender a los funcionarios del Ministerio de Hacienda en caso de que sean denunciados y en caso de que sean demandados. Esto es único a lo ancho y largo del mundo y me parece un antecedente absolutamente funesto, donde el Estado costarricense va a tener que defender, qué sé yo, al ingeniero que se le caiga el puente porque tuvo una denuncia, va a tener que defender al médico que tenga una demanda de malpraxis, y esto es algo que contiene el proyecto. A mí me parece simple y sencillamente una barbaridad. Mientras que el diputado Olivier Jiménez hizo hincapié sobre las sanciones que se establecen en el proyecto de ley. El proyecto de ley es una iniciativa del gobierno actual que tiene como propósito intensificar la lucha contra el fraude fiscal. Concretamente, plantea reformas a varios artículos del Código y normas y procedimientos tributarios. Uno de ellos es el artículo 82, sobre la resistencia de las actuaciones administrativas de control. Con respecto a este artículo se especifican algunas actuaciones consideradas como infracciones y en el caso de incurrir en algunas de ellas se estará sujeto a las sanciones también expuestas. La iniciativa de momento está siendo analizada en una subcomisión.
La situación de los pueblos indígenas, especialmente la de Salitre de Buenos Aires en Punta Arenas, es analizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en donde se presentó la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, para dar una rendición de cuentas acerca del tema. Zúñiga sostuvo que el Estado costarricense ha sido por muchos años clasista, discriminador y negligente con la situación por lo que pasan los indígenas, pero que en este nuevo gobierno se tomarán las decisiones y acciones necesarias para revertir esa costumbre. Como ejemplo, destacó el trabajo de diálogo que se ha venido desarrollando en Salitre entre personas no indígenas e indígenas. Además, resaltó que el mismo gobierno posee tierras en estos territorios y una vez terminado el proceso de diagnóstico de la situación, las primeras propiedades que se abandonarán son las que tiene el Estado. Los gobiernos y el Estado costarricense han sido inoperantes durante 50 años para hacer efectivo el cumplimiento de esta ley. Una ley que de manera contundente establecía competencias y responsabilidades a instituciones del Estado para que atendieran los procesos de reivindicación de las tierras y de procesos indemnizatorios a quienes, anterior a la promulgación de esta ley, siendo personas no indígenas, se encontraban en territorios indígenas. Sin duda alguna, esto se traduce y es algo que consideramos necesario quede instalado en el abordaje no solo del conflicto en Salitre, sino del tema indígena en general, es que nos enfrentamos a un problema estructural. El diputado Marvin Atencio Delgado, oriundo de la zona de Volcán de Buenos Aires, expresó que es una gran lástima ver cómo este territorio pasó de ser habitado por campesinos propietarios a simples trabajadores piñeros. Para los que no me conocen, yo nací en Volcán de Buenos Aires, me crié ahí en ese pueblo y sé lo que pasó antes de que llegara la piñera y lo que pasó después de que llegó la piñera, la famosa Pindeco. El cantón se convirtió de un cantón de propietarios a trabajadores, o sea, pasaron de una clase media, digamos, regular, a una clase pobre. Eso hizo una transnacional en un cantón de Pérez de León, que diríamos que cómo es posible que llegando una empresa de tal magnitud sucediera eso en un pueblo como es Volcán de Buenos Aires, donde todos los propietarios vendieron sus... En este periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo convocó el proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas para darle trámite final luego de estar más de 15 años en la corriente legislativa. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Internacionales recibieron al vicecanciller de la República, Eduardo Trejos, quien se refirió a la organización de la cumbre de la CELAC a realizarse en nuestro país del 25 al 29 de enero del 2015. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC por sus siglas, es un organismo intergubernamental que promueve la integración y desarrollo de los países miembros. Actualmente está integrada por 33 países y Costa Rica es quien ostenta la presidencia pro tempore, razón por la cual es la sede de la próxima cumbre. En la misma audiencia, los legisladores recibieron a Jenny Jiménez, directora técnica tributaria del Ministerio de Hacienda, quien se refirió al expediente 19.122, aprobación del acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Federal de Alemania para evitar la doble imposición de impuestos sobre renta y sobre el patrimonio. Los diputados aprobaron además una moción para que el Congreso externe el beneplácito por el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El directorio legislativo ordenó al Banco de Costa Rica iniciar con las obras de preconstrucción del edificio de la Asamblea Legislativa. Se trata de la demolición de los edificios propiedad del Congreso, el traslado de personal, el movimiento de tierras, entre otros. Así lo dieron a conocer los miembros de la administración. Es una etapa de preconstrucción que obviamente va a implicar movimiento de tierras, va a implicar demoliciones, va a implicar reubicación de personal, incluso de diputados, pues va a implicar también algunas molestias para algunos diputados que van a estar cerca de los sitios que se van a estar demoliendo, y desde luego va a implicar también la pronta construcción de edificaciones temporales de bajo costo en las cuales van a ser ubicados particularmente oficinas de diputados que van a tener que ser removidos temporalmente, ¿verdad?, mientras dura la edificación. Se trata del inicio de la construcción de las bases del edificio A, probablemente en marzo del 2015. Con respecto al proyecto de ley que se encuentra en el plenario legislativo, la propuesta es presentar otro en febrero, que reduzca las posibilidades de impugnación.
El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.